Este es el tomo 3 de Horas Escogidas de José Martí, en cuya página 319 se lee lo siguiente: todo hombre negro ha de saludar con gozo, y todo blanco que sea de veras hombre, el reconocimiento de los derechos humanos en una sociedad que no puede vivir en paz sino sobre la base de la sanción y práctica de esos derechos. Fin de la cita. Nuestro país actualmente es miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Pero, ¿conoce el pueblo de Cuba cuáles son sus derechos humanos? ¿Ha leído el pueblo de Cuba la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El gobierno de Cuba promociona, difunde y garantiza el pleno ejercicio de los derechos humanos. Veamos la opinión pública nacional qué opina al respecto. Con ustedes, derechos humanos, mito o realidad. Buenos días, mi hermano. Vengo a preguntarle si usted, a ver si usted conoce sobre este documento. Mire, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ha usted oído hablar de ese documento? No. ¿No tiene conocimiento de ello? No. ¿No sabe cuáles son sus derechos fundamentales? ¿Ha oído hablar de este documento? Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No conoce este documento? ¿Han oído usted hablar de este documento? Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿No lo han oído hablar? Buenos días, jovencito. ¿Usted conoce este documento? ¿Ha oído hablar de él? Esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Lo conoce? ¿Y en la escuela usted estudia? ¿Fue a la escuela? ¿Nunca en la escuela se le explicaron? Sí. ¿Le hablaron de esto? ¿Sabe cuáles son sus derechos fundamentales? ¿No lo sabe? Gracias. Buenos días, joven. ¿Usted ha oído hablar de este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Nunca ha oído? Mis hermanos, ¿han oído hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿No conocen de ese documento? Ni en la escuela nunca le hablaron de eso. ¿Han oído ustedes hablar de este documento, la Declaración Universal de los Derechos Humanos? ¿Nunca han oído hablar? Buenos días, mi hermano. No. ¿Usted cree que en Cuba se cumplan los derechos humanos, el gobierno garantiza los derechos humanos? Negativo, es una mentira. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ajá, sí la conozco. ¿Desde cuándo la conoce? La conozco hace algunos años atrás, gracias a unos hermanos activistas de los derechos humanos en Cuba, de los disidentes, los llamados disidentes de la oposición. La conozco, que ellos se encargan de difundirla para que el pueblo la conozca. Vengo a preguntarle para él si usted conoce de este documento que tenemos aquí. Mire, esta es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Ha oído usted hablar de este documento? Sí, tengo conocimiento. ¿Lo conoce? Sí, pero tengo conocimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos a partir de considerarme ya opositor como tal, miembro de la organización Unión Patriótica de Cuba, que es a la que pertenezco. Anteriormente no sabía nada. ¿No conocía? ¿En la escuela nunca le hablaron de la Declaración Universal? No, obviamente, en Cuba no se habla de declaración universal en centros educativos, para nada. Yo fui profesor y puedo decirle con toda certeza que este tema no se toca. ¿Usted conoce este documento? La Declaración de Derechos Humanos sí la conozco. ¿Cómo usted adquirió conocimiento sobre este documento? A través de cuando me convertí en activista de la Unión Política de Cuba, o sea, en la oposición pacífica, ya, sí. Conocí de este documento. ¿Qué usted cree de los derechos humanos en Cuba? Que son malos. ¿Malo? ¿Y por qué malo? ¿Puede explicarme, argumentar por qué ustedes son malos? Porque aquí no hay derechos humanos. Usted dice que es negativo, que no se cumplen los derechos humanos. Porque no hay, es decir, el pueblo reclama su derecho y es encarcelado, es humillado. No hay libertad de expresión, no existe eso. Lo que existe es mucha represión por el régimen de Castro. Es decir, usted dice que en Cuba solamente son los opositores los que difunden este documento, estos derechos del hombre. Las únicas personas que se atreven. Que se atreven. Que se atreven a hacer esta tarea tan ¿Y por qué usted dice que se atreven? Sí, porque sencillamente el gobierno no permite, y es el enemigo fundamental del gobierno es que el pueblo conozca sus derechos. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya lo dice, es la Declaración de los Derechos Humanos, que es la que regula y recoge los derechos inalienables de los seres humanos, de los individuos como tal.